Que todo buen líder y todo buen pastor debe tener también. Amén, así es, Señor. ¿Qué es lo que será cuando yo ya no esté? ¿Qué es lo que será el tiempo que a lo mejor hay que ausentarse? ¿Qué irá a pasar en la iglesia cuando nosotros ya partamos? Era la preocupación de Pablo. Y Pablo, usted me dirá, bueno, pastor, y si la iglesia de Corinto se decía que era una iglesia tan fluyente, se decía que en la iglesia de Corinto estaban los dones, se decía que la iglesia de Corinto fluía de una manera tremenda, pero en medio de todo eso también habían problemas y dificultades. Por eso quiero que usted pueda colocarse en el lugar. Se dice que al final la iglesia de Corinto mejora su condición de inmoralidad, su condición de una ciudad pecadora. Por eso en algunas partes, en algunas regiones se dice, cuando hay alguien muy pecador, dice, este tipo está corintianizado. Porque el pecado que fluye, el pecado que vive es muy grande. De alguna manera Pablo se preocupaba por los hábitos pecaminosos que eran preocupantes para él. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versos 20 y 21. Dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Este texto está reflejando la preocupación del apóstol Pablo. Lo que leímos aquí eran cualidades que había en la iglesia de Corinto. Tú me dirás, pastor, ¿es posible que en una iglesia haya eso? Sí. Corinto se creían espirituales, pero ¿qué dice Pablo? Pablo lo deja descubierto, dice, pues yo me temo, dice que hayan envidias, contiendas, divisiones, iras, envidia, maledicencia, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Alguien dirá, bueno, eso era una iglesia, pastor. Era una iglesia. Esas cosas parecen más a una junta de vecinos. Esas características son más para un club, un centro de madres. Pero no para una iglesia. Pero era lo que ocurría en la iglesia. Así que imagínense la preocupación que se estaba llevando Pablo. ¿Cómo era que la iglesia se estaba conduciendo? Esta carta de Corintios 13, 2 de Corintios 13, es la carta de despedida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, preocupado por la situación arrogante, era una iglesia dividida, era una iglesia herida, era una iglesia que venía de alguna manera orgullosa y arrogante por su misma opulencia. Y por la misma situación social que ahí se vivía, le daba para la iglesia sentirse de esa manera. Pero el apóstol Pablo, cuando se despide en 2 de Corintios 13, desde el verso 11 al 14, le da 5 recomendaciones. Y sobre esas recomendaciones yo quiero que hablemos esta mañana. Desde el verso 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Saludados unos a otros con los puros santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hay otras traducciones, a lo mejor alguna de ustedes dice regocijaos, en verso 11. Esa palabrita regocijaos es una palabra que aparece 29 veces en las cartas de Pablo. Era una característica cristiana. El gozo, hermano, no es algo que yo quiero o no quiero. El gozo debe ser parte de nuestra naturaleza cristiana. El gozo debe ser parte de nuestro carácter. Es una característica de todo cristiano. Porque, hermanos, el diablo de alguna manera va a tratar de penetrar nuestra vida. El diablo va a tratar de penetrar nuestro círculo como iglesia. Él va a tratar de penetrar nuestro círculo como familia. Pero la
dice que la fortaleza está ¿dónde? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Cómo nosotros nos vamos a defender del enemigo? A través de una vida de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien tiene gozo, es una característica cristiana. Pero cuando un cristiano tiene gozo es porque uno confía en Dios. Es imposible que alguien sienta gozo si tiene una vida llena de miedo. Es imposible que alguien pueda sentir gozo si tiene una vida llena de temores. Un cristiano con gozo es un cristiano que confía en Dios. Es un cristiano que camina con Dios. Es un cristiano que es aprobado por Dios. Es un cristiano en el cual Dios hace algo en él y a través de él también Dios está haciendo algo. O sea, Dios está trabajando en mi vida. Dios está trabajando en su vida. Pero a través del trabajo en su vida, Dios también quiere trabajar en otros. ¿Cuántos dicen amén? A través de lo que Dios me da a mí, Dios puede bendecir a otros. A través de cómo Dios lo usa a usted, Dios puede bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Esto no se trata solo de una relación personal, yo y Dios, sino que como yo me comporto va a provocar que otro sea bendecido o que otro tenga una mala imagen del Señor. Así que el que tiene gozo confía en Dios. Dígalo conmigo, ¿qué es lo que pasa con el que tiene gozo? Confía en Dios. Segundo, camina con Dios. ¿Cuántos aquí caminan con Dios? ¿Cuántos aquí se levantan por la mañana pensando me voy a trabajar, vámonos a trabajar, Señor? ¿Cuántos en la mañana se levantan y dicen a sus hijos vayan al colegio, Dios va con ustedes? Porque pareciera que a Dios lo tenemos solo para el domingo en el culto. Pareciera que solo Dios está para el jueves en la tarde o el martes en la oración. Y los demás días, lo decía mi hermano delante, pareciera que estamos preocupados de otros asuntos. Dios camina contigo. Necesitamos ser aprobados por Dios. Dios hace algo en ti y a través de ti. Pero ahora tú me dices, bueno, pastores, ¿qué le pasaba a la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto había perdido el gozo. No podía tener gozo si tenía tantas cosas malas, hermano. Si tenía envidia, si tenía celo, si tenía contienda, si tenía rabia, si tenía murmuraciones, no había gozo en esa iglesia. Dios nos ayude esta mañana, hermano. Oiga, pastor, y el gozo se puede perder. Sí, el gozo se pierde. Ojo, ¿por qué? El gozo se pierde por la falta de ver la vida. Cuando un cristiano no ve la vida que Dios le ha dado, es un cristiano infeliz. Que se pasa lamentándose y se pasa sufriendo por lo que no tiene, cuando debiera disfrutar de todo lo que tiene. Gloria a Dios. Oh, pero si mi casa fuera así. Oh, pero si mi vehículo fuera así. Oh, pero si mi familia fuera esto. O si yo ganara esta remuneración. O si yo aquí, yo allá. No disfruta la vida que Dios le ha dado. Entonces, es obvio que si usted no disfruta lo que tiene, usted va a andar amargado por la vida. Porque usted va a querer siempre lo que otro tiene. Ayúdanos, Señor. Así que Dios nos libre esta mañana. Número 1, falta de ver la vida. Dile que está a tu lado contento con lo que tienes. Falta de valorar o falta de visión por lo recibido. El libro de los Salmos, David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Que tú estés respirando ahora es un beneficio de Dios. Gloria a Dios. Que tú te hayas levantado con tus 2 pies y hayas podido llegar a la iglesia es un beneficio de Dios. Gracias, Señor. No es algo que nos merecemos, ojo. Señor, amén. Es un beneficio. Entonces yo no debo ser un mal agradecido, debo ser un agradecido por lo que he recibido. Gracias. David decía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, dice, y no te olvides de ninguno de sus Señor. favores. Gloria a Dios. ¿Cuántos favores nos ha hecho el Gracias, Señor? Señor. Nos ha sacado donde nada valía. Sí, Señor. Nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora yo debo servirle con Gloria a alegría. Dios. Gracias, Señor. Cuando alguien pierde el gozo, cuando no acepta las circunstancias, cuando no es capaz de aceptar que Dios lo está tratando, cuando no es capaz de aceptar que lo que está enfrentando Dios lo está probando. Cuando dice, oiga, pero pastor, pero como yo siempre a mí, como siempre a mi familia, como siempre yo, porque Dios te está trabajando. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser una actitud de agradecimiento. Señor, amén. Debe ser una actitud, hermano, de reverencia ante Dios. ¿Por qué?
Porque Dios es un Dios soberano. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Sí, ¿Cuánto Señor, dicen amén, amén? así es. Debe haber aceptación, hermanos. ¿Y por qué la iglesia de Corinto no tenía gozo? Porque el gozo es producto de la obediencia. Repito, el gozo va a venir a nuestra vida a través del Espíritu Santo como consecuencia de una vida de obediencia. Si un tipo es desobediente, usted no le puede pedir gozo. Si en una iglesia hay desobediencia, no va a haber gozo, porque no va a compatibilizar el gozo con la desobediencia. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 15, 10 y 11. La vida de obediencia es una terapia para el gozo. San Juan 15, 10 y 11. ¿Qué dice la palabra ahí? Juan 15, 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos y permanecereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que el gozo de Él esté en nosotros. La Biblia dice que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, nosotros, hermanos, si algo debemos pedir y recurrir en este tiempo a Dios, es pedir que el Señor nos devuelva el gozo de la salvación. Ese gozo que se sentía, ese gozo que nos hacía arder el pecho cuando el Señor nos salvó. Cuando llegamos a los caminos del Señor, después de haber vivido una vida de pecado, sentimos un gozo tan grande que queríamos hacer todo por Dios. Queríamos darlo todo por el Señor, pero ese gozo se ha ido perdiendo. El Señor dice que Él quiere que su gozo sea cumplido. ¿Y qué es lo que quiere cumplir en nosotros? La felicidad, el amor, una vida de prosperidad es lo que Dios quiere. Yo no quiero una iglesia de gente amargada. Yo no quiero una iglesia de gente aburrida. Yo quiero una iglesia de gente que viva en gozo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol le dice, por lo demás, hermano, tened gozo. Segundo, le dice, perfeccionaos. Esa palabra ser perfectos, en otra traducción dice maduros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, tengan gozo y sean maduros. Una traducción del original también habla de restaurador o enmendados. Esa palabra, perfectos o maduros, es una palabra que significa ser restaurado con Dios y los demás. Los corintios tenían un problema serio. Ellos necesitaban ser restaurados. Alguien que no ha sido restaurado no va a poder experimentar la vida de Dios. Alguien que no ha sido restaurado, hermano, no va a poder experimentar los milagros del Señor, porque no los va a valorar, porque su vida no está sana delante del Señor. Aquí el apóstol Pablo le está hablando y le dice que en otros de los imperativos dados por Pablo también podía ser traducido como restaurado, ya que el apóstol le exhortaba a restaurar su relación vertical con Dios. Ojo, si mi relación con Dios está mala, la relación con los demás va a ser pésima. Así es, Señor, amén. Así es, Señor, ayúdanos. Repito, si mi relación con Dios está mala, mi relación hacia los demás va a estar pésima, va a ser horrible. Entonces tú puedes entender y puedes decir, oye, pastor, por eso es que tal persona es así, claro. Amargada con todo el mundo, rabia, grito por todas las personas. ¿Por qué? Porque no tiene una buena relación con Dios. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que tenía la iglesia? Repito, murmuraciones, contiendas, ira, rabia, celo, todas esas cosas tenía. ¿Por qué? Porque necesitaba urgente sanar su relación con Dios. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos antes habían difamado a Pablo. Ellos no reconocían el apostolado de Pablo, pero ellos nunca habían sanado eso con Pablo. Nunca habían sanado esa relación. Oiga, difamar es fácil, pero
restaurar a la persona de la cual difamamos es muy difícil. Cualquiera puede decir lo que quiera de otro y le va a echar a perder el testimonio y va a dañar la reputación. Pero ¿quién después sana esa reputación? ¿Quién se levanta y dice, oiga, lo que yo dije no era verdad? No, eso quedó allí. Entonces, la iglesia de Corinto tenía ese problema. Ellos habían difamado a Pablo y nunca habían sanado esa relación con Pablo. Pero si ellos no se sanaban primero con Dios, no se podrían sanar con nadie. Así que dile que está a tu lado bien serio, tienes que sanarte con Dios. Dígaselo, tienes que sanarte con Dios. Porque a lo mejor ahí está la raíz de tus problemas con los demás. Ya que el apóstol le exhortaba a restaurar su relación vertical para luego sanar las horizontales. La exhortación a la restauración incluye arrepentimiento. Yo no puedo ser restaurado si no me arrepiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para ser restaurado? Arrepentirse. El camino de la restauración es el arrepentimiento. ¿Habrá algo de lo cual arrepentirnos esta mañana? ¿Habrá algo que enmendar en nuestra vida? Algunos dirán, bueno, pastor, pero yo estoy tantos años así. Si usted puede analizar los que son constructores aquí, y aunque usted no sea constructor, va a entender igual. Si yo estoy edificando un edificio, pero su base y sus columnas están dañadas, yo puedo seguir edificando, pero lo que tengo que esperar es la caída del edificio. Usted puede seguirse guardando sus pecados, usted puede seguirse guardando su rabia, su amargura, su ira, pero usted no espere que le vaya bien, porque eso que usted siente o tiene en su interior, tarde o temprano le va a terminar destruyendo. Así que usted se puede autoengañar y puede decir, no, pastor, yo estoy bien, no tengo problema, pero tarde o temprano ese edificio que usted está construyendo va a caer porque la base necesita ser restaurada. Dile que está a tu lado, te están hablando esta mañana. Necesitamos, hermano, restaurar nuestra relación ante Dios y como consecuencia lo vamos a llevar bien con los hermanos. Porque Romanos 12:16, perdón, dice que los hermanos en la iglesia deben amarse. Vamos a ir rápido. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros. Léelo fuerte, ¿cómo dice? No altivos, sino asociando con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué tenemos que sentir, los hermanos? Amor. Asociándonos con los humildes. ¿A cuánto les gusta asociarse con los humildes? Gloria a Dios. Cuando la iglesia, hermano, está experimentando la restauración, el amor de Dios va a fluir, porque lo que restaura la iglesia es el amor de Dios. Romanos 15:14. Cuando hay una iglesia restaurada, vamos rápido, Romanos 15:14, va a haber como responsabilidad amonestarse. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Cómo debe estar la iglesia? Lleno de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros. ¿Qué dice? Los unos a los otros. ¡Wow! Para que este versículo sea una realidad en la iglesia, tiene que haber humildad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que este versículo, para que la restauración de la iglesia sea total, tiene que haber en la iglesia humildad. Porque ¿a quién le va a gustar, hermano, que lo anden amonestando? A nadie le gusta que lo anden amonestando. ¿O a usted le gusta que lo anden amonestando? No, pero cuando hay hermanos humildes, esa amonestación la van a recibir con agrado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir esta mañana? Que la preocupación del apóstol Pablo era por la inmadurez de la iglesia. Si hay algo que tiene que preocuparnos, hermanos, es la madurez de vuestros hermanos. Porque cuando usted amonesta a alguien y no es humilde, lo más probable es que se vaya, que se enoje o que se moleste. Pero cuando el hermano es humilde, esa amonestación la va a recibir con gracia del Señor. ¿Qué más hacen los hermanos? Se aceptan. Romanos 15:7. Se aceptan.
Mira que está a tu lado, dile hermano, debo aceptarte, dígaselo. Por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. No podemos ser moneditas de oro, ¿verdad? Como dice la canción. No podemos ser del agrado de todo el mundo, pero sí debemos aceptarlos. ¿Por qué? A través del amor de Dios vamos a aceptar a nuestros hermanos, tal como son. Porque a veces nosotros queremos cambiar a la gente. Hoy si el hermano fuera así, a lo mejor no, hermano, usted tiene que amarlo como es. Dios lo va a ir transformando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay una iglesia, hermano, que es madura, se preocupa. 1 Corintios 12, 27. ¿Usted se preocupa por su hermano? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos nosotros somos parte de este glorioso cuerpo. Y ninguno es más importante que otro. Todos somos importantes y útiles. Los cristianos se animan. 2 Corintios 13, 11. Se anima, lo que estábamos leyendo ahora. Gálatas 5:13. Los cristianos buenos, restaurados, sirven a los demás. Vamos, ¿qué dice? Gálatas 5:13. Sirven a los demás. O sea, no estoy para que me sirvan, sino yo estoy y sí fui llamado para servir. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué lo llamó el Señor usted? Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por obligación, por amor los unos a los otros. ¿Cómo debe ser todo lo que usted hace para la iglesia? ¿Cómo debe ser todo lo que usted hace por el hermano? Con amor. Debemos ser pacientes. Efesios 4:2. Pacientes, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 5:21 dice que debemos someternos los unos a los otros. Colosenses 3:16 dice que debemos aconsejarnos. Si usted ama a su hermano, debe aconsejarlo. Si usted lo ve haciendo algo malo, lo ve actuando de mala manera, usted debe aconsejarlo. Porque entonces, si usted se queda callado, usted es cómplice, usted no está amando a su hermano. Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Qué debe hacer la iglesia? Edificar. ¿Qué debe hacer usted, hermano? Edificar. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para edificación. Y si hay algo que no me está edificando, entonces yo no debo practicarlo. Así es, Señor. Y primera de Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. O sea que si en la iglesia hay gozo, si los cristianos están llenos de gozo en su vida, van a tener madurez. Y esa madurez nos va a dar una mejor coinonía y nos va a permitir trabajar de mejor manera para el Señor. El apóstol Pablo le decía tener gozo, perfeccionados. Ese perfeccionado significa restaurados, madurados. Tercero, ¿qué le dice él? Consolados. Esa palabra consolados se traduce como confortados. Otra traducción dice exhortados o permite que se te exhorte. Es lo que Pablo está diciendo. Permite que se te exhorte. El ánimo, pero él persuade, amonesta. Es algo que eso dejó cuando algo no es maduro por falta de humildad. A veces la gente no se deja persuadir. Tú dices, oye, pero ¿cómo? Si el hermano es nuevito, llegó hace poco, yo tengo tantos años. Pero ¿quién dice que Dios no te puede persuadir a través de él? ¿Quién dice que Dios no puede tomar a un niño y puede persuadirnos? Es permitir ser amonestado. Para lograr eso debemos tener humildad. Yo creo que ahí está el problema, hermano.
La iglesia no es humilde. La gente de la iglesia no es humilde. Usted dice, oh, cuánto amo la iglesia, cuánto amo al pastor. Pero apenas a usted le pisan un callo, se muestra que usted no es tan humilde. Apenas usted lo rozan un poquito, demuestra enseguida que no es humilde. Yo siempre estoy poniendo a prueba a la gente, hermano. Siempre. Y me doy cuenta de sus reacciones. Y entonces el Señor me dice, este tipo le falta, no es humilde. O esta persona no es generosa como tú pensabas. Porque toda la vida del cristiano es una vida de prueba. Cuando Dios usted lo tiene bendecido económicamente, Dios lo está probando cómo usted administra eso que Dios le dio. Y cuando usted no tiene ni uno, también Dios lo está probando si usted es fiel y es honesto y si usted le sirve igual con integridad. Entonces, toda la vida del cristiano, hermano, estamos a prueba. Pero si hay algo que necesitamos es humildad. Dígale a que está a su lado, necesita ser humilde, dígale. Para lograr eso debemos tener humildad. Pero los corintios vivían en contiendas, unos con otros, y no podían ser confortados. La unidad es la mejor defensa contra la división de la iglesia. Si hay algo que el enemigo quiere lograr en nosotros es la división. Si hay algo que el enemigo quiere lograr en su familia, en su matrimonio, en la iglesia, es dividir. Pero ¿sabe cuál es la mejor arma contra la división? La unidad. Amén. Pero para que haya unidad en la iglesia, tiene que haber humildad. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo aquí se lo está diciendo, consolados. ¿Qué más le dice? Verso 4. Sed de un mismo sentir. ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Los corintios vivían de manera independientes. Vivían divididos entre ellos. Los corintios decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolo. Pero Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos siervos del Señor. No podemos dividirnos como iglesia, sino que debemos estar unidos. Por eso Pablo les exhortaba a que fueran unidos y vivieran en un mismo sentir. Si la unidad es la clave para la vida de una iglesia, el ser de un mismo sentir es la característica de un cristiano maduro. Le repito eso. Si la unidad es la clave para la vida de una iglesia, ser maduro de un mismo sentir es la característica de un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque se unen las fuerzas para un mismo propósito. Se unen las fuerzas para un mismo propósito. No significa que de alguna manera vamos a pensar todos lo mismo, porque eso es imposible. Todos pensamos diferente. No es fácil, porque no vamos a estar de acuerdo en todo. El ser de un mismo propósito, o sea, nada de egoísmo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Respóndame usted, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Avanzar. ¿Cuál va el propósito de la iglesia? Salvar a los perdidos. Es el principal objetivo. La predicación es el principal objetivo. Salvar a los perdidos, hermano, llevarlos al arrepentimiento. Es el principal propósito de la iglesia. Y lo hacemos tanto aquí dentro como lo hacemos afuera. Ese es el propósito, ojo. Y cuando somos todos de un mismo sentir, vamos todos tras ese propósito. No significa que tú y yo pensemos lo mismo. No significa que tú y yo vamos a vestir de la misma manera. No significa que vamos a vestir los mismos colores de ropa para estar unidos, no. Sino que, hermanos, en un mismo sentir, está hablando de ir todos tras el mismo propósito. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Qué dijo Jesús? Que soy manso y humilde de corazón. Cuando hay una iglesia humilde, el resultado, hermano, de eso es poderoso. El Señor dice, aprender de mí que soy manso y humilde. Hermano, si debe haber un ejemplo de humildad en la iglesia, ese es el Señor. Amén. Porque dice que Él se humilló a sí mismo. A Él nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Así que vuelvo a decir al que está a su lado como terapia, sé humilde. Pastor, ¿y yo cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber, pastor, que soy humilde? Evalúese. Es el resultado de evaluarse.
una vez que tú te evalúas, te das cuenta que no eres tan bueno como pensabas. Así es, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no son tan buenos aquí como pensaban? Y que eres peor de lo que tú creías. Cuando tú piensas de esa manera, entonces te das cuenta, puedes decir, oye, de verdad puedo ser humilde. Porque pareciera que uno es infalible. Cuando el orgullo, cuando la soberbia es sorpresa de tu vida, te hace ver a todos los demás como inferiores y tú superior a ellos. Pero cuando nos analizamos realmente, el resultado de eso es que yo no soy tan bueno como pensaba. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay justo, ni aún uno. Y nos sentimos peor de lo que creíamos. El apóstol Pablo dice, pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana lo que Dios les quiere decir? Vivir pensando en el bien de los demás. Eso debe ser un cristiano maduro. No viendo cómo yo me beneficio. Ojo, porque de esa gente igual vamos a tener en la iglesia. ¿Cómo yo saco beneficio de esto? Hermano, vamos a proyectar y vamos a preparar y vamos a hacer esto. Bueno, ¿cuál va a ser el beneficio que yo voy a tener? Sino que nosotros debemos pensar en el bien de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 2:3, ¿qué dice? Vamos rápido, Filipenses 2:3. Nada hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás. Lea lo que le cueste. ¿Qué dice? Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Se da cuenta? El punto de vista del otro es más importante que el mío. ¿Por qué se producen a veces divisiones en la iglesia? Porque estamos llenos de fuego, porque estamos llenos de pasión y porque yo quiero defender mi visión. Yo quiero defender lo que Dios me habló, yo quiero defender lo que Dios me reveló. Y entonces está el otro y el otro también defiende lo que Dios le reveló a él. Y también hay fuego en su pecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se enfrentan y se producen divisiones. Pero ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Que cada uno debe estimar al otro como superior a usted mismo. Cuando hay un cristiano maduro, no se produce el choque, sino que dice, oh hermano, hagamos lo que tú estás diciendo. ¿Me entiendes? Pero no siempre quiere ganar la posición mía. Por eso la Biblia dice que ninguno de nosotros debe ser sabio en su propia opinión. Cuando usted hace eso, usted no está demostrando debilidad, usted está demostrando madurez, pensando en el punto de vista de los demás. Bueno, practíquelo hoy día mismo. Bueno. Practíquelo hoy día mismo, lo que tiene la bendición de salir a comer fuera el día domingo. Oye, ¿qué vamos a comer? Le dice el hombre a la mujer. Y no sé, pues comida china. Y el hombre dice, no, mejor comamos pizza. Y ahí se agarran afuera del local. No, que comida china, no, que yo quiero pizza. Bueno, no coman ni comamos comida china entonces, dice el hombre. Y la mujer se enoja y dice, no quiero que haga. Entonces mejor coma pollo con papa. Pero que no sea producto y que no se provoque para una contienda, ¿me entienden? Si el otro quiere comer comida china y a mí no me gusta mucho, bueno, yo soy una persona madura y voy a hacer que su voluntad prevalezca. A eso se refería a Pablo. No siempre lo que yo digo tiene que ser así, sino que si yo soy maduro voy a dar la oportunidad para que los demás se manifiesten. ¿Cuántos dicen amén? Porque mis decisiones, ¿cómo afectan a otras personas? ¿Cómo afectan a los demás mis decisiones? ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que se ve beneficiada o perjudicada por lo que yo decido. Entonces, yo tengo que ser responsable al momento de tomar decisiones y tengo que ser humilde ante el Señor. De un mismo sentir, dice la palabra del Señor. La iglesia está compuesta de mucha gente y es imposible que todos piensen igual. Pero cuando hay madurez, se llega a un consenso. Cuando hay madurez, dice, ¿sabe a qué? Vamos a apoyar lo que la mayoría diga. Si se equivocan o no, bien allá ellos, pero nosotros estamos apoyando de manera madura.
¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta que le falta madurar a algunos todavía? Amén. Número 5, ¿qué dice Pablo? Ser de un mismo sentir y vivir en paz. Cuando la palabra de Dios está hablando de vivir en paz, está hablando que debemos practicar el amor ágape. En la iglesia se debe practicar el amor ágape, que es el amor de Dios. Aprender. Jesús dijo una vez más que de mí que yo soy manso y humilde. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15? Colosenses capítulo 3, del 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo tiene que vestirse usted? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? Vaya a agarrarlo del cuello. ¿Qué dice? Arrincónelo ahí en la puerta del baño. ¿Qué es lo que dice? Vean. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Muchas veces las divisiones son internas. Muchas veces las divisiones son internas más que externas. Porque muchas veces usted dice sí, lo voy a hacer, y al final no lo hace. El Señor le está hablando a usted en su vida a través de la palabra, y usted dice sí, lo voy a hacer, pero mañana no lo hace. Entonces se producen divisiones internas, y a veces en la iglesia se provoca de la misma manera divisiones internas. La paz que gobierna vuestro corazón, así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y dice vestidos de amor. ¿Sabe que uno de los mayores problemas es que la iglesia no vive lo que la iglesia es? La iglesia no vive lo que la iglesia es. Nosotros somos escogidos por Dios. Hemos sido llamados, somos luz del mundo y somos sal de la tierra, pero nosotros no vivimos lo que somos. Debemos transmitir. Debemos dejar que lo que Dios puso dentro de nosotros salga y se manifieste. Porque Dios habita dentro de cada uno de ustedes. Amén. El orgullo, el egoísmo, el resentimiento tiene que salir de nuestra vida. La pasión mal fundada hace que de alguna manera choquemos con nuestros hermanos. Si hay algo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en paz. Pero repito lo que dije al principio, para que haya paz en su vida usted tiene que hacer paz con Dios. El sentido de alguna manera, el apóstol Pablo aquí le está diciendo, y vivir en paz. ¿Cuántos aquí necesitan paz? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y vivir en paz, y el Dios de paz y amor, dice, estará con vosotros. ¿Será que a veces Dios no está con nosotros? ¿Por qué Pablo diría esto? Si ustedes se fortalecen, si ustedes son humildes, si ustedes se aman, si ustedes son de un mismo sentir, el Dios de paz y amor estará con vosotros. En el sentido geográfico, Dios está siempre con nosotros. Escúcheme lo que le voy a decir. En el sentido geográfico, Dios está con todas las personas, porque Él es omnisciente y es omnipresente. Pero en el sentido espiritual, no siempre Dios está con todas las personas. Porque Dios no está de la misma manera con el que ora y el que ayuna con el que no ora nunca. Dios no está de la misma manera con el que se congrega normalmente y siempre en la iglesia que con el que viene una vez al mes. ¿Se entendió eso? Por eso el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia y le dice, cuando ustedes hagan todo esto, el Dios de paz y amor estará con vosotros. En el sentido geográfico, Dios está contigo todos los días, pero en el sentido de actividad espiritual es diferente. El hombre de mucha fe y el hombre de poca fe pueden marcar la diferencia. Y Pablo le dice, saludaos a unos a otros con ósculo santo. ¿Sabe qué? En el pueblo
hebreo acostumbraban a saludarse con un beso, un ósculo santo. Y eso habla de familiaridad, habla de conocimiento, habla de compañía. El apóstol Pablo aquí estaba dando por sentado de que en la iglesia había unidad, de que la iglesia iba a recibir esta palabra y que la iglesia iba a ser transformada. Por lo tanto, él dice: salúdense con un ósculo santo. Las familias judías se saludaban con las personas más cercanas con un beso. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí no es que nosotros vamos a tener la obligación de estar dando besos, sino que está hablando de la vida espiritual de la iglesia. Se da por sentado que todos los que están en la iglesia conocen al Señor y que de una u otra manera están luchando por la unidad de la iglesia. Pero cada uno de nosotros debe ser cercano a su hermano. El verso 13, Pablo termina diciendo: todos los santos os saludan. Esos santos está hablando de la iglesia de Macedonia. Y por último termina: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, le está colocando el sello de la bendición de la Trinidad. Termino con 1 de Pedro 2:9, donde la palabra del Señor nos dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Léalo muy detenidamente ese texto. ¿Qué dice? No dice: más vosotros seréis a futuro. No dice: más vosotros eras, pasado. Sino dice: más vosotros sois. Y esa palabra sois significa ahora, el tiempo presente. Más vosotros sois. O sea, tú eres linaje escogido. Tienes que vestirte como una persona con linaje escogido. Eres real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios para que anuncie sus virtudes, para que prediquemos la palabra, para que llevemos un mensaje de transformación al mundo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no espere que venga y caiga un rayo en su pieza, usted no espere que se le aparezca un ángel en la escalera, no, usted ya es ahora un linaje escogido. Usted ya es un real sacerdocio. Usted ya tiene una responsabilidad. Usted lo que tiene que hacer es dejar que eso salga. Dejar que lo que Dios puso dentro de mí, eso salga y pueda impactar la vida de la sociedad. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y oramos al Señor. Padre, gracias damos esta mañana.